¿Saben cómo empieza la ciencia económica moderna? Moderna, diríamos, 1776. El origen de la riqueza de las naciones de Adam Smith, que de paso era un profesor de ética, no era economista, y hizo esta obra como parte de su visión de la ética en cuanto a la administración pública. E inventó algo que no existía casi o empezaba a existir, que era la economía, pero apenas si los fisiócratas habían empezado, y también Kesney y Turgot y algunos otros. Ahora, los que saben cómo empieza esa ciencia económica se dan cuenta que estoy empezando completamente de otra manera. Entonces, para los que no saben de ciencia económica, les puede parecer obvio, ingenuo, naive, esta manera tan simple de empezar, pero lo que pasa es que es un empezar completamente distinto. Repito un poco de nuevo cómo empieza esta ciencia económica aún actual, la más elaborada, porque la ciencia económica después puede llegar a complejidades enormes, grandes ecuaciones matemáticas y todo en el mercado para prever inversiones, lo que ustedes quieran, estadística, pero el filósofo que siempre lee la primera página de los grandes libros, y en la primera página es donde se dan los supuestos. Y muchas veces el economista lo da por sabido porque todos están de acuerdo. Esos acuerdos son los que hay que poner en cuestión. Adam Smith empieza un poco de la siguiente manera, pensando en Hobbes, allá en el 1642, un siglo y medio antes, en el Leviatán, donde plantea el mismo esquema que ahora Adam Smith lo va a aplicar a la economía, de la política a la economía. Entonces empiezan diciendo, hay un individuo que trabaja y que produce un bien. Entonces diríamos, hay un sujeto uno que trabaja y produce un producto, y hay otro individuo que produce otro producto. Y al producir cada uno distintos productos, pues por una tendencia al intercambio, intercambian uno por el otro de los productos, pero para hacerlo tienen que hacer un contrato. Entonces, el tercer tema es un individuo que produce, otro que produce, y el tercer tema, un contrato. Este es el contrato que en la política es el contrato que constituye la sociedad política, en Hobbes, Locke, Hume, Kant, y en la época, el contrato. El contrato aquí no es un contrato para constituir una sociedad política, es un contrato de compra-venta. Y de ahí en adelante sigue la descripción de la economía. Estos supuestos ya incluyen de que, por supuesto, ese intercambio va a ser hecho en el mercado. Esto parece muy obvio hoy, pero era una novedad en la época. Introducir al mercado era continuar el argumento ético de Mandeville. Mandeville, que era un ético holandés que pasó a Inglaterra y escribió un relato sobre la fábula de las abejas como una sociedad perfecta. Dice, en la sociedad actual burguesa, los individuos luchan egoístamente por su beneficio, y esos son vicios para la ética medieval o pre-burguesa. Pero en cambio en la nueva ética, cuando estos pasan a lo público, ese vicio se transforma en una virtud, porque cada uno lucha para sí, pero en el fondo se suma el operar de todos y la sociedad enriquece. Entonces el mercado comienza a ser la solución de un problema ético, cómo vicios se transforman en virtudes.
Y no es un problema económico, sino ético. Entonces, Adam Smith toma esta idea y la primera nota de El origen de la riqueza de las naciones es un texto de la fábula de las abejas de Mandeville. Voy a decir que lo tiene muy presente. La primera nota del librito, vayan ustedes a verlo en la edición del Fondo de Cultura Económica. Entonces el mercado entra en la filosofía por primera vez y al mismo tiempo en la economía. Y de ahí se va a empezar a desarrollar. Pero el punto de partida, aún para Adam Smith, después de hablar que el hombre trabaja, etc., ya va a ser situarse en el mercado. Entonces, en el fondo, no interesa al productor y sus necesidades, que sería el trabajador. Lo que interesa son los productos en el mercado. Y ese producto en el mercado es una totalidad. Y acá estamos usando una categoría filosófica, del cual el pensamiento analítico dice, por ejemplo, Popper, en la discusión con Adorno, totalidad. Totalidad no tiene ningún sentido, no es ningún objeto, por lo tanto es irracional. Justamente la totalidad es lo que permite que haya objetos con sentido. Puede decir, la totalidad, claro que no tiene sentido, es el fundamento del sentido. Por ejemplo, estamos aquí, usted sentado, yo aquí, pues el aula o la ventana de este lado, columnas, bastante pintado de blanco, un pizarrón aquí, mesas, sillas, suelo duro. ¿Qué organiza este encuentro aquí? Esto es una sala de cine, es una fiesta, una disco, es un partido de fútbol, no es algo especial, es una clase. ¿Qué fundamenta la clase? Una totalidad, algo así como un acto pedagógico, donde una generación comunica a otra un cierto saber para que más rápido pueda incorporarse activamente a la sociedad. Es decir, que el ser pedagógico es el que está fundando todo lo que aquí acontece. Esta mesa es una mesa pedagógica, no es una mesa donde el médico va a hacer una cirugía, no es la mesa de un tribunal de justicia, no es la mesa de mi cocina, hay muchas mesas, pero la que determina este tipo de mesa es la totalidad del acto pedagógico. Pero el acto pedagógico no es ningún ente que yo vea. Yo veo la columna, la luz. ¿Por qué hay luz? Para que se vea. En general, pues no hay mucha decoración, podría haber, pero mejor, así no se distrae. Está bien. El pizarrón está aquí, no está tirado en el suelo ni en el techo. Cumple un sentido, pero todo es a partir del ser. Y el ser es el acto pedagógico que no veo, sino que se supone. Es el fundamento. Esta palabrita la vamos a ver en Marx, la vamos a ver en la economía muchas veces. Entonces lo escribo muy bien. Fundamento. Y esto en alemán, Marx lo va a escribir Grund. Grund. Y justamente su primer gran libro, la primera redacción del Capital, se llama Grundrisse. ¿Por qué? Drisse significa crítica fundamental. Por eso vamos a hablar de los Grundrisse. Primera redacción del Capital, 1857-59. Fue la primera vez que escribió el Capital Marx. Los Grundrisse son la crítica fundamental de la economía política. Bien, esa totalidad funda lo que es el mercado. Lo que pasa es que toda la economía burguesa ya se sitúa en el mercado sin pensar todo lo que está antes y su nivel fundamental. Entonces dice, la totalidad no tiene sentido. Tiene sentido una mercancía, el producto se transforma en mercancía y el producto se transforma en mercancía
Hay mercancías, hay compradores, hay vendedores, hay dinero, hay un contrato de compra-venta, todo eso se ve, como se ve el pizarrón, la ventana, la silla, también pedagógica, porque no es una silla eléctrica, ni es una silla muy cómoda, es una silla medio incómoda para que uno no se duerma y puede estar atento, etcétera, ¿no? Así como yo podría quedarme en todos estos entes y decir, ¿y qué organiza esto? No sé. Puede decir, no me apercibo que es el acto pedagógico. También en la economía, yo me puedo quedar con todo lo que aparece en el mercado, sin saber lo que es el fundamento del mercado y el sentido de eso. La economía burguesa se queda en las puras apariencias. El aparecer es un acto, aparecer, es un verbo, scheinen en alemán, y Erscheinung es el fenómeno, lo que aparece. Entonces Marx va a decir, en el mercado aparecen muchas cosas, pero lo que no aparece es el fundamento. Y eso es lo que le va a interesar a él descubrir y analizar. Y con eso pone patas arriba toda la economía burguesa. Puede decir, hace una descripción no solo de lo que aparece, sino de lo que no aparece. Para entender así eso, no puedo partir con Adam Smith. Hay un sujeto que produce y produce para el mercado de intercambio, y de ahí en adelante, Gibbons, que escribe una economía política 5 años después del Capital, 1873, ya parte del mercado, y no como estoy partiendo ahora. Entonces, lo que voy a mostrar parece ingenuo, pero es profundamente crítico de toda la estructura de la economía política moderna y sobre todo actual, la que se enseña en Harvard, en Yale y en la Facultad de Ciencia Económica de la UNAM, porque algunos enseñan marxismo, a veces lo enseñan bien, a veces lo enseñan mal, pero después ya no se ve ligazón con lo que estaba aconteciendo y entonces se pierde. Bien, esto para decir, la tesis 1, quiero que levanten la mano los que ya le dieron la tesis 1, honestamente porque no me acuerdo de sus rostros. ¿Quién leyó la tesis 1? Poquito, ¿eh? Espero que la próxima sean casi todos, pero ya tenemos la 2 también. Entonces vayan a la página, bájenla como dice, imprímanla y léanla, subrayenla y empiecen a hacer su folder. En la primera tesis yo dije algo muy simple, lo repaso en 2 minutos. Todo esto se puede decir muy rápido o se puede decir en un semestre. Yo lo voy a ir diciendo con precisión bastante rápido, pero a ustedes de pensarlo despacio e ir consultando los textos que yo voy a dar si quieren. Empecé diciendo, somos un sujeto viviente. Eso no lo dice ningún economista. Léanse cualquier libro de economía y ninguno dice, el ser humano es un ser viviente. Es tan obvio, es tan naif, diría alguien, que ¿para qué dice usted, profesor, esa estupidez? Bueno, hay que decirlo para empezar de la, no empezar por la Y y Z, como empieza la economía. Empezar por la A. Somos sujetos vivientes. Primero. Y eso va a determinar todo. Puedo decir, no hay ciencia económica si no fuéramos vivientes. Más, está ligadísima a la vida. Segundo, siempre estamos en comunidad. Desde una comunidad muy etérea y desconectada y atacada y en crisis que puede pasar en las grandes ciudades, donde el que viene de Oaxaca, que conoce lo que es una comunidad, llega aquí y se siente solitario. Sin embargo, al menos puede hablar, si es que habla castiza, castellano o español, porque hasta su comunidad lingüística ha dejado atrás,
Y ya eso es una cierta comunidad. Quizás encuentra algunos de Oaxaca y hace un grupito en medio de la gran ciudad. Pero de todas maneras, somos comunitarios por la lengua, por la familia, por todas nuestras funciones. Porque si nos tuviésemos que prender el fuego, me terminaron los cerillos, tengo que prender fuego, pues ya no sé prender fuego. O pueden ustedes prender fuego con una maderita. Le prendemos el cerillo y después que tenemos el cerillo hay que tener leña. ¿Y dónde saco leña? Tengo que romper la mesa para sacar leña o tengo que ir a la Jusco. No hay leña, por supuesto. Prendo el gas, que es fácil, ¿no? Pero si me cortan la conexión del gas, ¿qué hago ahora? O si se corta la electricidad, quedo como un inválido. Dependo de sistemas gigantescos que son comunitarios, porque ahí hay conciencia de gente que está haciendo funcionar las cosas, y yo soy un infinitésimo de una conexión sistémica comunitaria. Entonces no hay un individuo que haga algo y hay una comunidad viviente. Y desde el Paleolítico, y desde hace 4 millones de años con el Homo habilis, el ser humano, como todos los otros seres vivientes, debieron encontrar en la naturaleza sus satisfactores. Entonces yo dije, hay un ciclo fundamental que está detrás de toda la economía hoy, también, que es un sujeto viviente y después un satisfactor y después un consumo de la satisfacción como satisfacción. Aquí estaba la necesidad. Entonces, eso lo voy a llamar el ciclo vital, que está detrás de la economía todavía hoy. Porque yo voy, qué sé yo, al Palacio de Hierro y voy a comprar algo que necesito. Esa necesidad puede ser ficticia, bueno, pero todavía estoy cumpliendo. Y voy a comprar algo que es un satisfactor de esa necesidad, qué sé yo, un iPad, también. Y luego lo voy a tener y lo voy a consumir, es decir, lo voy a usar y voy a quedar contento con lo que estoy haciendo. Este es el primer ciclo de todos los seres humanos, pero en cierta manera también de los árboles y de los insectos. Claro que justamente la segunda tesis da un pasito más, porque las abejas, por ejemplo, o las hormigas y muchos otros animales y hasta insectos, la miel ya no está dado meramente en la naturaleza. La miel ya supuso que la abeja, como comunidad, como colmena, salió a buscar flores, sacó el polen de muchas de ellas, de paso las fecundó, y las flores ya dependen de que vengan las abejas a sacarle el polen. Si no vienen, quedan infecundas esas plantas por millones de años de contacto entre el insecto y la planta y demás, un equilibrio ecológico fantástico. Traen su polen y lo elaboran y crean la miel, que es el alimento de las larvas. No la producen para producir miel, que la comamos nosotros tan dulce y bonita. Lo hacen para sus larvas. Además, por el alimento pueden producir una reina. Yo siempre digo, la Nestlé no ha llegado a ese nivel todavía. No ha llegado. Y lo hacen por puro instinto. Por el modo del alimento transforman una larva común en una princesa, en una reina, y modifican su estatuto genético. ¿No? Y miren cómo van haciendo sus lugares hexagonales, donde van depositando la miel, primero la larva, luego la miel, la tienen que mantener bien húmeda, tienen que traer agua, humedecerla y luego alimentarla. Y como digo, la reina es una, las obreras, que son como eunucos, no van a reproducir a nadie, van a trabajar hasta la muerte y después desaparecen. Después están los zánganos, en los cuales le va a tocar vida breve, van a luchar para fecundar a la reina y después no los dejan entrar más
a la colmena, usted ya cumplió y se muere para afuera. Y todo esto se hace con la alimentación, miren qué cosa más extraordinaria. Pero además puede empezar un panal por aquí, el otro empieza por acá, y las celdillas hexagonales van a coincidir exactamente. Bueno, hay que saber de topografía y vaya a saber cuántas cosas. Estamos ya a otro nivel. Ya no se toma el satisfactor dado. Ahora estamos a un segundo nivel. Tesis 2. El ciclo productivo, el trabajo vivo y el valor. Y aquí voy a ya plantear unas tesis un tanto debatibles. El tema del valor no aparece en el capitalismo, aparece allá, al origen de la humanidad, cuando el ser humano comenzó a modificar el medio, porque ya el satisfactor no lo tenía a la mano porque se había agotado. Es decir, el ser humano nómade, como nuestra clase, que después del nomadismo ya nos asentamos ahora sedentariamente, pero en esta aula, el sedentario, pues, se tiene mejor. El nómade, que era, por ejemplo, cazador, se determina la caza. Hoy es cada vez más difícil. Y los que buscan raíces se le van agotando, tienen que cambiar de lugar y cambiar de lugar. Y de pronto se encuentran con otro clan que está buscando las mismas raíces. Y el neolítico, ya se va terminando el paleolítico. El paleolítico es el momento en que la humanidad ocupó la tierra y ya no pudo ser meramente pescador, cazador y buscador de raíces. Tuvo que empezar a implantarse para poder tener a mano el alimento. Y entonces viene la revolución de la agricultura. Ya el satisfactor no se me da, tengo que producirlo. ¿Qué hago? Tomo los mejores y los reproduzco. Y así se descubrió el maíz, el trigo, la papa, el arroz, los grandes alimentos que la humanidad ha tenido en la revolución neolítica. Y en vez de cazar los animales, que siempre eran ágiles y difíciles de cazar, pues el ser humano descubrió seres que tenían leche, que suplía la leche materna, y carne en cantidad, y que además no se defendía tanto, por ejemplo la vaca. Y entonces empezó a reproducirla. Pero claro, en vez de tener ahora la técnica de la caza, se tuvo que apacientar, se tuvo que disciplinar, un poquito contra Foucault, que cree que toda disciplina es dominadora, y no es así. Y un cierto anarquismo que piensa que toda institución es dominadora, y no es así. Tuvo que disciplinarse y crear una institución como el pastoreo. Entonces el pastor ahí aburrido, mirando las estrellas, junto a sus brevis. Decimos, qué aburrido, pero era más difícil tener que cazarlas y correr de ellas atrás de una liebre y luego conseguir una liebrecita de segunda después de trabajar 3 días. En cambio ahí está apacentando su ganado, y cuando el grupo necesita comer, matan uno de estos animales, lo comen, y tienen ahora, porque somos parásitos de vegetales y animales. No podemos hacer la función fotosintética, porque eso lo hacen las hojas de las plantas. Entonces nos comemos las plantas orgánicas ya. Y a su vez somos parásitos de las proteínas animales, y entonces también surge con esto las ciudades, y estamos en el ciclo productivo. Vamos a leer un poquito el texto y después ya lo seguiremos explicando. Pero al principio una pequeña lectura del texto. 2:11. Veamos todavía de manera introductoria y filosóficamente. Pues si los economistas no me critiquen de no usar tanta matemática y modelos. Yo voy al fundamento de los modelos, no a los modelos matemáticos mismos. Eso se puede hacer después y está muy bien que se haga porque hay que dominar esto. Veamos
todavía de manera introductoria la relación que deseamos denominar productiva y que consiste en la relación activa del ser humano con la naturaleza a fin de producir algo que antes no existía. Una cosa es la manzana, que tiene propiedades físicas alimentarias que se transforma en valor de uso ante una necesidad, pero que no tiene como manzana física ningún valor de uso si no hay necesidad que lo constituya. Quiere decir que, para usar un poco el análisis fenomenológico de Husserl, hay un sujeto que tiene una intención de satisfacción, o es decir, necesita algo, una intención necesitante, el cual constituye, la palabra precisa y fenomenológica, a los objetos como posibles objetos satisfactores. Entonces, la necesidad es subjetivamente lo que constituye objetivamente a la cosa real como valor de uso. La propiedad de la cosa es que tiene calcio, que tiene esto, que tiene lo otro, que el químico puede analizar. Pero eso no es el valor de uso. El valor de uso es cuando esa propiedad física, ante una intención necesitante, se transforma en algo útil. Entonces, valor de uso o útil es lo mismo, pero útil es concreto y utilidad es lo abstracto. No es lo mismo útil que utilidad. La utilidad es lo de la constitución del satisfactor como para cumplir la necesidad del sujeto. Es decir, que no hay valor de uso ni utilidad sin un ser necesitante. O es decir, en el caso sin el ser humano. Pero también, analógicamente, la abeja mira las flores. ¿Y por qué las flores tendrán tan bonitos colores y tan bonitos perfumes? Si es el órgano sexual. Y cuando uno le regala a otro un ramo de flores, le regala un órgano sexual de las plantas. Pero justamente son tan bellas para que lo descubran los insectos y puedan cumplirse funciones. Por eso son tan bellas. Y entonces, pero el rojo de una rosa no es útil si no hubiera el insecto que utiliza, que descubre ese color y entonces descubre el polen que necesita para hacer su alimento. Quiere decir que también la abeja, de una manera analógica, está constituyendo la realidad como posible satisfactor. Tiene una intención, pero instintiva, que constituye las cosas como satisfactores. Nos podremos quedar a analizar esto más a fondo, pero lo vamos a ver aparecer siempre de nuevo, porque este es un punto de apoyo fuerte. Bolívar Echeverría ha trabajado muy bien el tema del valor de uso, pero Marx es el punto de partida, pero no Marx, es Aristóteles, hace 2400 años. Quiere decir que esto no es del capitalismo, es antidiluviano. Bien, pero la intención productiva es muy distinta a la intención necesitante, porque ahora no tengo manzanas, se acabaron las manzanas. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que producir manzanas. Entonces, para producir manzanas, tengo una relación con la naturaleza completamente distinta. ¿Cuál? La intención cultural. La naturaleza como naturaleza es lo dado. La cultura es lo que el hombre produce en la naturaleza. Y no está dado por naturaleza, sino por el ser humano. Entonces, en la totalidad de lo dado, se abre un campo nuevo, que es los productos del ser humano. Y eso es la cultura. Que sí, que la economía
sería como un capítulo de una filosofía de la cultura en el sentido fuerte de la palabra, no en el sentido de literatura, estética o lo que llamamos la cultura, sino el cultivar la realidad. Cultura viene de cultus, culto. Los romanos, porque la palabra culto es latina, para labrar un pedazo de tierra tenían primero que adorar también la terra mater. Y la terra mater es una palabra latina, como lo hacen nuestros indígenas o nuestros pueblos originarios. Pero para poder hacerlo, habría que de alguna manera pedirle perdón, porque el arado le iba a hacer una herida, y entonces había que congraciarse con la tierra. Y se llamaba cultura el terreno en que el cuero bien cortado de una vaca podía limitar. Entonces la cortaban bien despacito y ya sacaban como un hilito, y ese hilo enmarcaba un territorio mínimo con el cual cultivados podían vivir, y entonces rendían un culto a la tierra, y de ahí viene cultura. Y agricultura es el culto a la tierra y el trabajo en la tierra. Y por eso que tenemos ahora algo más complejo. Es siempre un sujeto vivo. Este nunca va a desaparecer. Segundo, siempre un sujeto necesitante. Pero ahora ya no tengo el satisfactor, no tengo manzanas. Entonces yo veo la realidad y no hay manzanas. Es decir, la intención necesitante no logra constituir nada como satisfactor. Entonces miren, como una otra intención fenomenológica. ¿Cómo puedo producir manzanas? Es otra cosa ahora. Porque ahora ya no miro la manzana solo. Ahora digo, ¿dónde es que crece la manzana? En tal tipo de tierra. Entonces, ¿dónde encuentro esa tierra? Ya es otra cosa, ya no busca la manzana, busca una tierra. Y luego, la manzana crece con agua. ¿Y cómo hago para que llegue el agua? ¿Y cómo hago para plantar una manzana? Se puede plantar, sale de la semilla, sale de un gajo. ¿Cómo se planta una manzana? Entonces me transformo en un agricultor. Y eso supone una técnica completamente nueva y distinta. Es el agricultor, es el pastor. Y todo lo que va a hacer en la revolución neolítica, porque va a ser urbano. Ahora es posible hacer ciudades porque había alimento a la mano. Sedentario y no más nómade. La tierra sin mal de los tupi guaraní era en medio de la selva, agotarla en los animales y todo lo que podían comer, y cuando ya no había más satisfactores a la mano, no lo producían, cambiaban de lugar. Y la tierra sin mal era un lugar maravilloso en el Amazonas, donde alguna vez se instalarían y tendrían infinitos bienes y nunca más tenían que moverse, y la naturaleza los proveiría siempre. Era una utopía del Paleolítico, la tierra sin mal. De los guaraníes, hay un trabajo de Vargas Llosa sobre este asunto, y aunque sea un hombre de derecha, este es un bellísimo libro que hay que leer sobre la utopía de los guaraníes, que está detrás de las reducciones jesuíticas comunistas, y está detrás del socialismo real, capítulo no escrito de la historia del socialismo que empezó en América Latina con los tupi guaraníes. De ahí salió el socialismo utópico, y de ahí el científico, y de ahí el socialismo europeo, y más inclusive de las selvas amazónicas, porque ahí hubo una sociedad totalmente comunitaria, porque estaban todavía en una etapa de plantadores seminómades no urbanos, y cuando hicieron las reducciones, hicieron una especie de ciudad, que era la reducción, pero completamente con propiedad común. Y entonces era el comunismo total, perfecto, las reducciones que existen en el Paraguay, Mosgos y Chiquito en Bolivia, en el Orinoco y en California. El padre
chino estuvo ahí y Los Ángeles era una reducción de californianos comunistas, y también San Francisco y San José y todas esas ciudades con nombres españoles fueron sociedades utópicas de plantadores que no eran urbanos, y la reducción los hacía pasar del paleolítico al neolítico, organizando ciudades pero todavía con bienes comunes, socialismo completo. Bueno, sujeto viviente, sujeto necesitante y ahora sujeto que trabaja. Y el trabajo entonces es una situación, es una realidad activa del ser humano que va a producir algo que no existe en la Tierra Mater. Va a ser una colaboración con ella, va a ser como un casamiento con ella, le va a agregar algo más a la Tierra Mater y se lo va a tener que agradecer, porque en el fondo lo que haga sale todo de la Tierra Mater, pero hay también una actitud creadora humana que produce lo nuevo. Y entonces lo que se va a producir es un producto satisfactor, que es distinto, el cual a su vez va a ser consumido y va a dar la satisfacción urbano-sedentaria permanente. Pero cuidado, porque para poder hacer la agricultura había que tirar abajo la selva. Y la humanidad no se daba cuenta hace 10.000 años que alimentar la agricultura empezaba el problema ecológico, porque empezábamos a transformar el ciclo natural de la vida en la tierra y le metíamos un dedito, pero ahora le hemos metido de tal manera que estamos matando la posibilidad de la continuación de la vida en la tierra. Y eso lo vamos a ver como un límite absoluto del capital en este momento, en la economía política, y los economistas como que no se han enterado y siguen pensando en producir autos, y el 3%, el 5% de aumento anual, y eso es el bien, y eso es el abismo ya que vamos a la extinción de la vida. Hay que cambiar la lógica de todo esto. Pero ahora estamos al origen, donde parecía que no, que esto era puro positivo. Todas las instituciones son ambiguas. En el momento creativo son positivas, pero tienen metida dentro como la larva de su propia destrucción futura, que va a exigir reforma o transformación revolucionaria. Entonces, esto va a hacer que un anarquista va a decir: toda institución es represiva. Y el conservador va a decir: toda institución es sagrada. Ninguno de los dos. Toda institución es ambigua y hay que saber en qué momento hay que continuarla, en qué momento hay que transformarla y en qué momento hay que innovar completamente, revolucionariamente. Ahora hay que ver la situación y además hay que ver la factibilidad. Y entonces hay muchas condiciones que hacen que uno se vuelva un realista crítico. Sí, hacer la revolución si es necesario, pero si esto va a destruir todo, cuidado, mejor transformaciones que permitan llegar. Este va a ser uno de los leitmotiv para qué alternativa ante el capitalismo hoy, pero estamos en el origen. Entonces hay sujeto, necesidad, trabajo, modo de producción, porque el trabajo va a necesitar pues algo con lo que trabaja, en la piedra, o qué decir cuando descubre el fuego. Claro, eso lo descubre hace 600.000 años el Pithecanthropus pekinensis, mucho antes del Neandertal y del Homo sapiens tenía fuego. El fuego era para Prometeo lo que le había sacado a los dioses y le daba al ser humano su cuasi divinidad, porque el fuego es el instrumento de los instrumentos objetivos. El instrumento de los instrumentos subjetivos es la mano. Con la mano hacemos todo. Claro, el cerebro. Pero el cerebro sin mano se complica la cosa. Un robot. Pero el robot lo tiene que hacer una mano. Y difícil. Si tuviéramos un robot por mano, no funcionaría. Si no hubiéramos tenido manos que nos cortaron, porque al menos tendríamos los nervios que pueden trabajar con el robot.
pero sin haber tenido manos no hay robot posible. O es decir, seríamos como un caballo. El caballo tiene un dedo y una uña, clic, 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 y va saltando. Dígale, agarre usted algo, no puede, no puede agarrar. Las ardillas se ponen las patitas atrás y se paran así, y empiezan a comer, y uno ve sus manitos y dice, ¡ucha! Ya, tú sí tienes un instrumento de instrumentos. ¿Y qué decir cuando uno va al zoológico y el monito saca la mano para un maní o para un cacahuate, y uno dice, ¡ay, esa mano parece mía!, ¿no? La mano. Pero objetivamente, el fuego tiene muchas funciones. Ahuyenta primero al enemigo en la noche, permite cocer los alimentos, lo cual es una predigestión. El ser humano va entonces al cocinar los alimentos, disminuir el tiempo de la digestión y va a tener más tiempo de conciencia. Entonces en clase algunos se duermen, pues ya perdieron la conciencia. Y como la hora es propicia, están haciendo la digestión. Entonces hay que tomarse un cafecito para activar las neuronas. Bueno, el ser humano es casi el ser más consciente, que tiene más horas de conciencia, porque hace la digestión más rápido, porque el fuego anticipa, cocinando su comida, la digestión. Miren qué función del fuego. Y además, después va a derritir cosas durísimas cuando están frías. Pero entonces puede agarrar el bronce, esto, y cuando descubre el hierro, ni hablar. Lo ablanda primero, le da forma, y lo endurece después, y resiste a todo lo demás. La revolución del caballo y el hierro allá por el año 2000, que es una revolución tecnológica fenomenal. Bien, medios de producción, productos. Y luego entonces consumo, pero ya es consumo, no de algo dado, sino de algo producido. Entonces el ser humano empieza a producir cosas más adaptadas a su propia anatomía. Y eso lo saben los diseñadores. Miren, la botellita, no es un jarrón así, que lo agarro así, y para tomar agua tengo que decir a tres que vengan para acá y me llenaron de agua. No, está bien, está a la mano. ¿Pero qué significa? Que mis deditos normales pueden agarrar esto. Fue hecho para mi mano. Es un diseñador. Para llegar a esto, la humanidad ha tenido mucho tiempo. También tiene sus peligros. Ya veremos en su momento ecológico. Pero el ser humano empieza a crear cosas que la naturaleza no le da tan a la mano. Por eso los alemanes llaman a la mano lo cotidiano, su Hande, a la mano, ¿no? Empezamos a modificar la naturaleza. Por ejemplo, miren, para hacer una casa, uno ve una casona, ¿cuántas miles de toneladas tiene una casa? Miren lo que significa transportar eso y ¡pum!, hacer una casa. El ser humano dice, un ladrillito así. Lo descubrieron hace 6.000 años en la Mesopotamia. No había piedras casi en el Tigris y el Éufrates. Había pura arcilla que venía de los ríos. ¿Qué hago yo con la arcilla? No puedo. Pongo el adobe y la lluvia me lo destruye. No anda. Y alguno empezó a hacer su hogar para hacer su comida y vio que la arcilla de abajo se ponía dura. Dice, la arcilla se puede cocer. Entonces hicieron ladrillitos. A ver, ¿cuál es el tamaño del ladrillo? De la mano. Entonces hacen millones de ladrillitos, lo ponen uno arriba del otro con paciencia, y después usted tiene un edificio que tiene 2 millones de toneladas, y se hizo de a poquito. Fantástico. Es decir, el ser humano va modificando la naturaleza y le va haciendo cultura. La economía es parte de la cultura, porque todos los productos son culturales, son productos de la mano. Entonces sigamos. Aristóteles tiene una expresión muy precisa en la ética que dice praxis kai poiesis heteron. La palabra praxis es casi como la castellana y hasta se entiende. Se dan cuenta que esta es una pi griega, en geometría se usa, ¿no? El pi de la ley. Praxis se escribe así, praxis. Praxis es una relación entre dos sujetos. Cuidado. Práctico en la relación intersubjetiva. En cambio, poiesis, po, y,
Poiesis, de donde viene poesía, es lo hecho, lo fabricado. Entonces la botella fue fabricada, pero fue fabricada para otra persona. Entonces la relación del sujeto 1 con el sujeto 2 es una relación práctica. Y ahí está la política, está la ética, ciencia práctica. La economía no es solo práctica, porque Adam Smith veía bien que hay un sujeto que a través de su producto se relaciona con otro sujeto a través de su producto. Que sí que había la relación de un vendedor y un comprador, era una relación práctica. Y las relaciones prácticas son eróticas, varón-mujer, pedagógicas, maestro-discípulo, ciudadano, la política. Hay muchas ciencias que solo estudian relaciones prácticas, pero hay otras que solo estudian las relaciones productivas, trabajo, naturaleza y ya producto. Es el técnico. El ingeniero se las sabe con máquinas. Claro, máquinas que van a trabajar seres humanos. Pero entonces, esa relación, los griegos le llamaban techne. Y la técnica es la virtud, la pericia en saber producir productos. Relación ser humano-naturaleza. Entonces, el sujeto y la naturaleza tienen una relación poética, fabricativa, productora, co-creadora. En los incarios hay una exigencia normativa o ética que se traduce mal diciendo no seas perezoso, pero en realidad dice sé colaborador en la creación. Así como la naturaleza crea cosas, tú también creas cosas. Entonces sé creador, dice en realidad. Entonces, ¿qué? Ciertas cosas. Y dice Aristóteles, la praxis, la relación sujeto-sujeto, no es la poiesis, la relación sujeto-naturaleza. Praxis, kai poiesis, heteron. Heteron significa otro. De tal manera que para los griegos, estoy hablando de los griegos, pero también para nosotros y también para los pueblos originarios, la praxis debe ser situada distinta que la pura producción. Y esto lo voy a trabajar en la tesis 3. De todas maneras, debíase saber cómo producir los frutos de la agricultura, del pastoreo, de las minas, de los objetos artesanales, de los orfebres especializados, la cerámica, las armas, los zapatos, los vestidos, etcétera, en las ciudades, de todas las artes, también de los metales y del mármol y demás. Entonces Aristóteles habla de que había muchas técnicas, y ahora ni decir, infinitas. Este saber es un saber hacer. Se trataba de un adecuado conocer acerca de la producción. Ellos le llamaban orthos, logos, poieticón. Orthos, recto. Logos, razón de las cosas a producir. Es una racionalidad productiva. Y ahora es la tecnología. Y ahora es los robots. Y la electrónica es una revolución productiva. Porque mira, es una relación del sujeto con la electricidad. Y de ahí entonces con 0, 1, 0, 1 yo puedo codificar todo y aparece la electrónica y todas estas cosas. Es un saber. Hay técnicas, hay saberes, pero también hay saberes populares. Los indígenas también sabían cómo había que tratar al maíz y a la papa y al arroz
y cómo se curaba la gente, y usaban hierbas, y todo eso también lo vamos a descartar, y ahora se está recuperando. Bien, eso es el ciclo productivo. Hemos indicado que el ser humano corporal, viviente y comunitario encuentra en el medio cotidiano la cosa real, una manzana, con propiedades tales que satisfacen sus necesidades simplemente con tomarlas. Cuando estas faltan, hay que producirlas. Y cuando hay que producirlas, estamos a otro eslabón, que sería la posición de intención poética, le voy a llamar. Voy a poner un apéndice al final del librito 2, que va como introducción a una obra de Marx, que tradujimos del alemán al castellano, que se llama Los cuadernos históricos tecnológicos de Marx, 1853, publicado por la Universidad de Puebla. Ahí en 90 páginas yo analizo qué es la filosofía de la tecnología y cuánto había trabajado Marx, de tal manera que hay un apunte de muchos cuadernos donde Marx leía libros de tecnología y tomaba apuntes. Y esos son parte de los 120 cuadernos de apuntes que Marx tenía en su biblioteca, que eran sus apuntes de la biblioteca del Museo Británico. Él tenía como 5.000 libros en su biblioteca, pero tenía todo el Museo Británico, que era la mejor biblioteca de economía del mundo, en la segunda parte del siglo XIX. Era la cabeza del imperio británico, que era el gran imperio en el momento mundial. Entonces Marx estaba súper informado de lo que aparecía, pero es interesante ver con qué detalle estudia la máquina a vapor, sus pistones, sus cilindros, cómo se comunica la cosa. Y hay un autor que se llama Urs y Ure, y escribió una filosofía de la tecnología, y Marx lo trabajó muy a fondo, porque después va a hablar de la subsunción de la tecnología en el capital y todo. Realmente he dado cursos, semestres, en una escuela de diseño, solamente de filosofía de la tecnología y el diseño. Eso es un capítulo. Puede decir, es la relación sujeto vivo, trabajo, medio de producción, producto. Porque nuestros productos actuales son fruto del diseño, además de una producción industrial. Ya no es como antes, que se producían las cosas más o menos sin pensar en la ergonomía, sin pensar suficientemente en la anatomía humana. Pero ya con el auto debió empezarse a hacer transformaciones muy grandes. Piensen ustedes que es muy fácil, una persona abre una puerta, está a la altura, no está difícil, no hay que tirarse al suelo para entrar por abajo. Uno se sienta y está pensado más o menos cuánto tiene mi fémur y cuánto tiene mi peroné, y si soy gigatón me la sube, si soy peticito me la baja, en fin. Ponen el volante a una distancia, no así, si no hay distancia. Hay que pensar en el cuerpo del conductor. Después hay pedales, pero no somos hormigas que tenemos 8 patas, entonces habría muchas posibilidades de ponerle 12 pedales a la hormiga para el auto, ¿no? Pero tiene no más que 2 patitas, entonces, y no puede usar al mismo tiempo, o entonces tiene que usar una primero y otra después, y si se levanta una, ya esa función no se cumple, hay que ir a la otra. Y todo eso hay que pensarlo, hay que pensar en la corporalidad con respecto a los productos. Y por eso digo que esta botellita está hecho justo para cómodamente ser agarrada por una persona adulta normal. Pero un niño ya no la puede agarrar, tiene que agarrarlo con las 2 manos porque todavía su mano es chiquita. Y uno que tenga una manaza así de jugador de básquet va a decir, bueno, es que pequeño, esto me está incomodando, ¿no? Porque tiene una mano desmesurada, pero no es la que se diseña. Ahora, no sé si se han dado cuenta, la ropa que tenemos, los zapatos, todo lo que nos rodea aquí ha sido pensado ergonómicamente, es decir, según el sujeto que la usa. Y por eso que la tecnología tiene mucho así. Bien, tesis 2.12.
el sujeto de trabajo indeterminado. Ese es un concepto filosófico, ontológico. Y Marx va a hablar de que el trabajo vivo, porque Marx no le va a llamar sujeto vivo, ni siquiera sujeto de trabajo. A esto le va a llamar trabajo vivo, que no es la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo se usa aquí para producir, pero el sujeto vivo, Marx le llama trabajo vivo. Es la categoría originaria de todo el pensamiento de Marx. Que yo les decía que el profesor Hauck, un profesor alemán, que tenía ya jubilado la cátedra de marxismo en la Universidad de Berlín, donde Marx estudió, un diccionario de 8 volúmenes de marxismo, y me dijo: ¿quieres escribir, Enrique, un artículo? Le dije: sí, pero ya tengo todo distribuido, porque se va produciendo por volúmenes, ¿no? Y yo le dije: bueno, pues si todavía hubiera alguno, te ofrezco uno. Le digo: Lebendige Arbeit. En alemán, Lebendige es vida, Arbeit, trabajo. Está en la L, y todavía ya habían producido el tomo para la A, el tomo para la B, el tomo para la C, porque es un diccionario, pero la L quedaba más adelante. Digo: ¿qué tal si le ofrezco trabajo vivo? Dice: voy a ver si ya no lo he encomendado a alguien. No lo habían encomendado. 8 volúmenes, casi 500 conceptos, y no había nadie que se le había ocurrido trabajar el trabajo vivo. Entonces yo le digo a Hauck: ¿qué diccionario te estás haciendo? Te falta la primera categoría de todas, y no lo han pensado. Entonces me lo dio y lo escribí, y ya va a salir, todavía no ha salido. Esa categoría trabajo vivo es el punto de partida de toda la crítica de la economía de Carlos Marx. No trabajo abstracto, trabajo concreto, valor de uso, valor de cambio. Tanto Holloway con el propio Bolívar Echeverría, que trabaja valor de cambio, valor de uso muy bien, pero se le escapa valor trabajo vivo. Y he leído la obra y no aparece nunca la palabra. Y tampoco le doy importancia a Sánchez Vázquez. Entonces hay que leer las cosas despacio. Trabajo vivo es el nombre del sujeto viviente, pero a su vez como trabajo. Y trabajo indeterminado es el trabajo que todavía no ha trabajado. Es el ser de Hegel indeterminado. Es el ser de la economía. Es el fundamento. Esto acá dice ser. Ser. Es lo fundamental. Para los economistas esto les cuesta, ciencias sociales también. Para el filósofo que no ha leído Heidegger también le cuesta. Si es analítico, peor, más ignorante todavía. Sí, porque el Popper dice: totalidad no tiene sentido. Claro que no tiene sentido, le da sentido a todo. Y por eso no tiene sentido, es el fundamento del sentido. El señor Popper es analítico. Dice: Heidegger es una lectura edificante. Lo único que es la única que realmente da cuenta de la más avanzada de las ciencias contemporáneas, que es la neurología. Mi cerebro tiene una totalidad de recuerdos, desde el cual totalidad yo descubro lo que son las cosas. Esto no es una locomotora, ni una zapato, ni maíz, es una botella. Pero esto es una botella y no es todo lo demás que recuerdo potencialmente, que sí que lo tengo presente virtualmente, si no diría: ¿qué es esto? Se me está confundiendo. ¿Era locomotora o era zapatilla? No, y además, como dice Edelman, neurólogo, el presente es recordado. Veo eso y digo: botella. ¿Por qué? Porque ya vi muchos y la tengo en la memoria. Si no la hubiera visto nunca, no la tuviera en la memoria, preguntaría: ¿qué es eso? Y me diría: una botella. Entonces diría: eso con esa forma y con ese nombre se llama botella. ¡Cluc! Lo memorizo. Y cuando lo veo de nuevo, ya empiezo a ver el presente recordado. Y el recordado es la totalidad del mundo. Heidegger, gran
coincidencia con el pensamiento empírico de punta. Los demás están entre los entes, hay las cosas que pueden decirse. Esto es una columna, y esto es un pizarrón, y esto es una mesa. Eso es abstracto, no es concreto. ¿Por qué esa mesa tiene esa forma? Ah, bueno, porque es una pieza del aula, dirá un analítico. ¿Qué funda esa forma de la mesa? El ser pedagógico. Y eso no lo veo. Pero como eso es edificante, todo lo demás se aparece sin sentido. Y entonces Frege dice, el sentido no es la significación, ni sabe lo que es el sentido. Frege. Y la escuela, el círculo del Viena, está en la misma. Pero en fin, esto no es un curso de ontología, es un curso de ontología económica. Porque Marx es un ontólogo filosófico. Y él va a decir, el ser del capital está oculto. Y el otro día, como yo cito memoria, entonces dice Marx, el ser del capital se ha tornado misterioso. Digo, ¿dónde lo dice? Entonces tuve que ir a buscar acá. Me pasé 2 horas hasta que encontré el texto. Misterioso. Se ha vuelto misterioso el ser. ¿Por qué? Porque no aparece. Ya van a ver ustedes. Entonces, claro, el pobre economista que no sabe nada de ontología también no entienden más. Entienden algo. Y los filósofos que no sabemos mucho de matemáticas entendemos otro poco. Tenemos que ser las dos cosas, historiadores y otras cosas, para seguir a Marx, que era un hombre que trabajaba la interdisciplina de una manera creadora, actualísima. Y algún colega que no nombro dijo, no, el concepto de Marx de ciencia ha sido superado. ¿Qué va a ser superado? Está más actual que nunca. El que ha sido superado es el de Popper. Un compañero popperiano que estudiaba Popper y sacó una beca y se fue a Londres a la escuela School of Economics, donde Popper fue profesor, y llegó a la escuela y dijo, yo quiero trabajar Popper. Y le dijeron, va a tener que ir a otro lugar porque aquí nadie enseña a Popper. En la escuela donde Popper era maestro, cambió de tema y se vino más realista. No tan popperiano. Entonces, Marx no necesita la definición ni de Bunge, ni de Popper, ni de ninguno de ellos de ciencia para decir que lo que hace es ciencia. Porque tiene otro concepto de ciencia más profundo que todos ellos. Entonces no me midan a Marx desde la definición de ciencia de un Althusser, ¿no? El propio Althusser también estaba perdido. Y lo mío está contra Althusser. Lo empecé a hacer contra él. Todo lo que leí de Marx. Y había tantos althuserianos en la universidad, pues ya no queda ninguno. Que quedan poco marxistas, pero espero que ustedes sean la nueva generación. Marx vuelve y además es necesario para la crítica de la profunda crisis que estamos viviendo. Bueno, lean ustedes entonces, el trabajo indeterminado significa el trabajo que todavía no ha sido subsumido en ningún sistema. Porque el trabajo sí, siempre es sistémico. Aunque sea el trabajo de un clan en el neolítico, o de una ciudad en el paleolítico, o en la ciudad. Y ya vamos a ver cómo va a ser subsumido el trabajo indeterminado en el capital. Pero también vamos a ver, ya muy al final, cómo fue subsumido el trabajo indeterminado en el socialismo real y cuál fue el tipo de alienación que sufrió dentro, por ejemplo, de la Unión Soviética a los ojos de Marx. Entonces vamos a agarrar algún tratado de economía política ruso traducido al castellano, y van a ver ustedes ahí el tipo de alienación que cumplió el socialismo real a los ojos de Marx. Es decir, es posible hacer una crítica marxista de la economía del socialismo real, y eso nos abre el camino para la alternativa futura en el siglo XXI. ¿Qué tipo de alternativa? Mira lo que digo, la tesis 2.12. El sujeto de trabajo indeterminado, es decir, todavía no se ha determinado,
todavía no es ni un trabajo esclavista, ni un trabajo tributario, ni un trabajo capitalista, ni un trabajo socialista. Todavía es el sujeto de trabajo, no todavía objetivado en ningún producto, está por producir el primer producto, la primer manzana, y todavía no subsumido en ningún sistema productivo concreto. Lo llama Marx el trabajo vivo, lebendige Arbeit, y no se imagina cuántas veces aparece y cuántas veces traducido mal, y al marxismo tradicional del siglo XX se le pasó casi desapercibido este concepto, y es la esencia de Marx, porque la fuerza de trabajo tiene valor, y el trabajo vivo es la fuente creadora del valor, y no tiene valor, tiene dignidad, porque crea el valor, y al trabajo determinado o asalariado. Esa distinción Marx lo hace muy claro. No se tiene clara, se vino abajo Marx, y por eso que todos esos trataditos, incluyendo la de mi amiga Martha Harnecke, me habla del plusvalor en sus conceptos fundamentales, 50 ediciones en el siglo XXI, un tratadito que no es marxista, porque Althusser casi no lo era tampoco. La conocí a Martha Harnecke antes de conocer a Althusser en París. La conocí personalmente, era una chilena dirigente estudiantil de la democracia cristiana. Después pasó al marxismo y tiene una larga... Es el punto de partida de todo el campo productivo y el económico, trabajo vivo. Si la voluntad es la categoría todavía indiferenciada del origen del campo político, hay algunos de ciencias políticas aquí, yo voy a hablar de que hay distintos campos. El marxismo tradicional habla, no, tradicional no, el más reciente, a partir del Althusser, de instancias. Instancia económica, instancia política, instancia ideológica, la infraestructura es la instancia económica, todo eso no es Marx. No es Marx. Y si no, tráiganme los textos y se los rebato. Yo no hablo en el aire, ¿eh? Cuando digo esto, lo digo porque hay textos. Tráiganme un texto de Marx que diga, la última instancia es la economía. Tráiganlo. Y entonces, como no lo van a encontrar, yo sé que no lo van a traer. No es lo contrario. Engels, ya se lo dije, dice, en la interpretación materialista de la historia, la última instancia es la vida y la vida inmediata. Es otra cosa. La vida es la última instancia, el trabajo vivo, no la economía. La economía se funda sobre el trabajo vivo y vamos a ver cómo aparece. Entonces, no es lo mismo. El campo, yo pienso que tenemos que hablar más que distancia, que no es un concepto marxista, de otro que es muy usado, que tampoco lo usa Marx, que es campo. Campo político, campo económico, campo familiar, campos, que son el concepto que usa, por ejemplo, Bourdieu. El sujeto humano vive en distintos campos, y para entender lo que significa eso, lean al comienzo de mi Política de la Liberación, segundo tomo, un capítulo entero. No lo voy a explicar ahora. El ser humano, hasta neuronalmente, trabaja por lo que los empiristas ingleses llamaban asociación de ideas. Si digo político, pienso en presidente, diputado, fraude, etc. Sí, en México, ¿no? Si digo deporte, pienso en un jugador, en dinero, en corrupción, ahora se arreglan los partidos, todo, ¿no? Entonces, si digo familia, el abuelo, la hija, son juegos de lenguaje con instituciones, con un sentido. Todos nosotros somos actores en distintos campos y sabemos cómo jugar roles distintos en cada campo. Entonces, cuando uno se mira en el espejo y va a ir al disco a bailar, entonces se despeina. Y después va a ir a un examen de licenciatura y entonces se pone muy bien.
y después va a una clase y se viste normalmente. Es decir, en el espejo se está viendo desde el campo cómo debe estar, porque es un actor con distintos papeles. Entonces, cada campo, el sujeto actúa como actor. Entonces hay un campo político y hay un campo económico. Y ahí actuamos en un mercado, dinero, como obrero, como propietario, como esto, como aquello. Y además en el campo hay sistemas. Y el sistema no es lo mismo que el campo. Porque el campo económico puede tener un sistema de autoproducción en Oaxaca o un sistema todavía socialista en Cuba, o puede tener un sistema capitalista en casi todo el mundo. Es decir, que el campo puede tener distintos sistemas. Y cada sistema tiene una distinta estructura y tiene una distinta justificación científica, y la economía de la Facultad de Economía moderna, liberal o neoliberal, es toda una composición ideológica para justificar el campo capitalista. Vamos a ver cómo Marx lo critica y se queda en el aire. Entonces, no es lo mismo campo que sistema. Eso también en 20 tesis de política lo explico, no lo voy a explicar ahora. El trabajo vivo, en principio, es el sujeto indeterminado. Pero en un sistema, aquí, del campo económico cubano socialista, va a actuar de una manera. Y en uno capitalista de otra. Y en uno de autoproducción y autoconsumo en alguna montaña de Oaxaca de otra. El trabajo vivo se determina según los sistemas donde es subsumido. Y esa palabra es súper técnica, es la palabra más técnica de la ontología de Marx. Él lo escribe en alemán, Subsumption. Sumptio es como asunción o defunción no. Subsunción significa meter dentro lo que está afuera, subir arriba lo que está abajo. El pan, yo, mi corporalidad, un pedazo de pan, me lo como, lo subsumo. Primero niego el pan como pan y ahora es mi cuerpo cuando lo digerí. Lo que estaba afuera entró en mi corporalidad. Lo que era inferior, pan, subió porque ahora es mi subjetividad humana. Subsumir. Es el concepto ontológico de Marx por excelencia, que usó muy poco en el Capital porque quedó inédito partes de él las más importantes. Era el capítulo 6 inédito de la tercera redacción del Capital, allá por 1863-65, donde ahí habló de la subsunción. Pero como esto no se editó, el concepto de subsunción desapareció y pareció que el más importante era alienación. No, la palabra alienación es un concepto previo al de subsunción. El pan es alienado al yo digerirlo, se transforma en algo alieno, en algo otro que él. Ya no es pan, ahora es mi cuerpo. Y el trabajo vivo del pobre que llega de Oaxaca, que es pobre antes que clase social. La clase social viene después. Es subsumido en el capital y se transforma en una determinación del capital, ya lo veremos, la subsunción. Entonces el trabajo vivo es lo todavía exterior a todo sistema posible, presente y futuro. Y Marx entonces tiene una metodología con la crítica al capitalismo. Yo la puedo aplicar al socialismo real, que no lo puedo hacer, pero lo puedo aplicar al sistema futuro, porque él dio metacategorías de tal tipo que puede criticar cualquier sistema económico posible. Y dice, el trabajo vivo, al origen, categorialmente hablando, no histórica ni empíricamente, pero también histórica empíricamente, pero ahora no me importa ese nivel, es primero un trabajo vivo, que va a ser subsumido en cualquier campo. Por ejemplo, en el campo económico del esclavismo romano.
Entonces el trabajo vive subsumido como esclavo. ¿Cómo es? ¿Es trabajo asalariado? No. ¿Por qué? Porque se apropiaron del sujeto productor, no de su trabajo. Entonces fue una alienación distinta al siervo de la gleb o el siervo medieval. El siervo medieval no era trabajo asalariado ni era esclavo. Era un semilibre que no podía salir del feudo, pero no era un esclavo. Y el señor feudal tampoco era un propietario del feudo. El señor feudal tenía poder sobre el feudo mientras que estuviera en el feudo cumpliendo la función del señor. Pero si se iba del feudo, era un nadie. Y no lo vendía el feudo, porque el feudo no se puede comprar ni vender. Es otro estatuto de sistema. Entonces, podemos tener metacategorías que nos permiten entender todos los sistemas económicos de la historia. El punto de partida en el campo productivo y económico va a ser no la voluntad, como en el campo económico, que es el poder como potencia, como potestad, las instituciones políticas, todo, que he explicado en 3 tomos de mi filosofía política y de las 20 tesis de política. Esto ahora es la economía. Y no son 20 tesis de economía, sino 16. Tales como clases tenemos en la UNAM en un semestre. Ya no es la voluntad el punto de partida, ahora es el trabajo. Puede decir que en la política es yo como voluntad lo que constituye, y voluntad no como voluntad de poder en Nietzsche o en Carl Schmitt o en Heidegger, sino como voluntad de vida en la política. Acá es como trabajo, pero no como trabajo alienado o trabajo dominador, sino como trabajo vivo. Esa es la terminología de Marx. Y entonces ahí empieza la primera categoría para explicar todo el mundo. El trabajo, a su vez, es trabajo siempre comunitario. Entonces ahí destruimos el individualismo moderno desde el comienzo, y a Adam Smith, y a Hayek, y a Friedman, y a los grandes economistas contemporáneos que parten de individuos. Y a su vez, claro, como hay campo político, hay una complementación entre lo político y lo económico. Pero necesito pasar, o si alguien... bueno, para borrar un clima, o papel higiénico, como un silvestre. Bueno. Esto no es solo una propuesta, es todo un marco teórico a debatirse dentro del marxismo futuro. No hablar de instancias, sino de campos y sistemas. Entonces, puede haber un campo político y un sistema político. El campo, lean algo en Bourdieu. No exactamente, pero bastante. ¿Y qué es un sistema? Lean Luhmann. No exacto, pero bastante. El sistema es abstracto, el campo es existencial concreto. Entonces, a esto, si yo lo cruzo con un campo económico y un sistema económico, ¿me permiten, no? Vamos a dibujarlo bastante bien para que se den cuenta cómo es el asunto. Estos dibujitos son esquemas, pero son esquemas conceptuales, porque es lo que uno tiene en la cabeza, y Kant dice, pensamos también con esquemas, pero son conceptuales. Y esto es muy útil para hablar con la gente. Cuando doy una clase a un grupo de base política en un barrio, uso eso, y la gente entiende mejor. Entonces hay una determinación política de la economía, campo económico. Y hay también una determinación del liberalismo, que es un sistema político, con el capitalismo, que es un sistema económico. Pero el liberalismo
no es lo mismo que el capitalismo, porque el capitalismo es un sistema económico y el liberalismo es un sistema político. En el sistema político hay un ciudadano y hay partidos políticos, y en el capitalismo o en la economía hay clases sociales. Pero la clase social no es el actor de la política de manera directa. Ese es un problema del marxismo tradicional, que actúa como única categorización económica y de ahí hace una estética, y hace una política, y hace todo de la economía. Y se arma un lío tremendo. Hay que desarrollar las categorías que Marx no desarrolló en los otros campos, hasta el estético, a partir de cómo lo hizo en el campo económico, que eso sí lo hizo, y lo hizo válido hasta hoy, y no hizo los otros campos. Y algunos creen que no es necesario, y eso es un marxismo ortodoxo que no funciona más. Entonces existe una creatividad muy grande en este momento. Primero fue la revolución burguesa política en Inglaterra, donde había muy poco capitalismo, y gracias al Parlamento impuso el sistema capitalista en Inglaterra y no viceversa. Qué notable. Entonces, yo puedo estudiar cómo soluciona el individuo que hace un contrato con el otro individuo a lo Rousseau o a lo Locke, y mostrar lo que es una sociedad civil y una sociedad estado de naturaleza. Todo eso son categorías en el campo político. Pero en el campo económico, el sistema capitalista parte del individuo, pero como trabajo, y como productor, y como compra-venta en el mercado, y eso es Adam Smith. Entonces Hobbes está en el campo político, y Adam Smith está en el campo económico. Y cuidado, no es lo mismo, y usan distintas categorías, y yo les he usado bien. Usted, profesor, al separar destruye. No, al separar analizo abstractamente, y luego hay que componer las mutuas determinaciones. Entonces también lo económico determina materialmente al sistema político. Claro, los intereses económicos se imponen a las burocracias políticas, y el señor Obama puede ser un instrumento del capitalismo norteamericano, lo inverso. Pero antes de poder cruzar las mutuas determinaciones, hay que saber las categorías del campo económico y las categorías del campo político, y luego estudiar las determinaciones. ¿Se entiende? Parece que no. Bueno, nadie dijo que sí. ¿Está complicado? Bueno, las cosas son complicadas, no lo que yo digo. Yo lo simplifico bastante. Más ya no se puede. Bien, entonces, el trabajo es comunitario y está diferenciado. ¿Por qué? Porque como las necesidades son muchas, aún en el clan hubo que hacer distintos trabajos. Pero en el clan paleolítico había que hacer la flecha y el arco, y cazar, y hacer la cocina, la comida, etc. Y en realidad no había tantas funciones, porque no había tanta diferenciación. Pero Sahagún muestra en el Imperio Azteca que había más de 380 oficios. Ya la sociedad urbana de México, Tenochtitlan, era complejísima y había muchísimos tipos de trabajo. Había comerciantes, había guerreros, había sacerdotes, pintores de esto, y había clamatini, que eran los que pensaban las cosas, eran los filósofos. Y entonces había ya una diferenciación enorme de trabajo. Cada trabajo produce un producto distinto. Y el pintor de códices producía un códice. El guerrero producía la victoria de una batalla. El comerciante, que también había, llegaba hasta las regiones mayas, era un oficio muy importante. Los mercaderes aztecas, pues eran los que distribuían los bienes, intercambiaban la riqueza, cobraban los tributos. En fin, era todo un tinglado enorme de muchos campos, muchos sistemas interrelacionados, y en la medida en que voy estudiando más de ellos, voy entendiendo lo que es una sociedad. Porque a su vez el campo cultural, que no es simplemente ideológico,
sería así, miren, sería más complejo todavía. O es decir, vendría a hacer algo así como lo siguiente. Y vamos a borrar ahora otras cosas. Así. Así. Está bien. Y tengo que borrar todo esto. Y esto. Y esto. Y esto. ¿Se dan cuenta? Entonces puede haber un mito. Tlacael dice: nosotros los aztecas, gracias a nuestras víctimas humanas, el sol permanece. Y el sol entonces es el principio económico fundamental, es toda la economía, porque es la agricultura. Entonces el campo cultural determina al económico, porque el maíz surge gracias al sol, y el sol gracias a que le hacemos víctimas humanas. Un mito. El mito funda el sistema económico, pero a su vez también necesitamos a los reyes, porque ellos son los intermediarios, etc. Y el mito viene a justificar el campo económico y político. Otro campo. Y podría seguir metiendo campos y ver todas las determinaciones. Y para cada uno de ellos necesito otras epistemes. Para analizar un mito necesito la hermenéutica de los mitos. Y para la economía, la ciencia económica, la política, la ciencia económica. Y para la tecnología azteca tengo que saber tecnología. Y para la astronomía azteca tengo que saber astronomía. Y para la lingüística azteca tengo que saber la lengua. Y entonces en cada campo hay distintas epistemes. Y para entrar a cada uno de ellos necesito, y si domino unas cuantas, logro hacer un análisis más complejo. ¿Se dan cuenta cómo esto es el horizonte metodológico? Y de ahí pasamos al concepto de valor como tal, que de manera plena se va a dar en el capitalismo, pero de manera incipiente se dio desde que el ser humano trabajó, siempre. O es decir, desde que hubo trabajo de un manzano y se produjo un manzano, ya se va a cumplir inicialmente, y va a haber un desarrollo histórico, el concepto de valor, que Marx va a descubrir recién en el 1872. No en la cuarta redacción, sino en la segunda edición de la cuarta. Así que en la quinta redacción del Capital, Marx va a distinguir valor de cambio de valor. Y sin embargo lo voy a traer ahora. ¿Por qué? Porque quiero darle al valor un sentido profundo como le da Marx. Y me acuerdo en la disputa con Apple, dije: ¿por qué Marx? El gran filósofo de Frankfurt, maestro de Habermas. Digo, porque Marx es el único que me permite hacer una crítica antropológica y ética de un sistema económico. ¿Por qué? Porque une el ser humano a su producto y a la ciencia económica. En cambio, todos los otros economistas parten del mercado y el ser humano lo dejan fuera. El ser productor humano, el que produce, lo dejan fuera. Y solamente analiza al comprador en el mercado. Entonces, para la economía científica de Harvard, Yale y la UNAM en su mayoría, es desde el mercado que el ser humano es determinado como un homus economicus, pero comprador. Es alguien que tiene una billetera y no vida. Y si no tiene billetera, pues no interesa. No entra en una mercadotecnia, porque los que hacen mercadotecnia no estudian las necesidades para un producto, sino las necesidades solventes, los que pueden comprar, porque ¿para qué me interesa a mí saber de necesidades de pobres, marginales, que nunca pueden comprar? Eso no son mercados, estos están fuera del mercado, son los prescindibles. Si se mueren es lo mismo para el capital, si no pueden comprar nada. Entonces, una cosa es la definición del ser humano como un sujeto comprador, que es, y otra cosa es el ser viviente que primero produce para cumplir sus necesidades. Y que al principio no compró, produjo para consumir.
Después se complicó y apareció el mercado, el tianguis, eso es tan viejo como la humanidad también. Tampoco el mercado es capitalista, pero entonces el valor tampoco. Mire cómo es la cosa. Vamos a llamar valor, para acelerar la cosa, a esa característica o propiedad del producto como producto. ¿Ah? Y como no existe una palabra semejante en castellano, porque el producto o el satisfactor como satisfactor es lo útil y tiene valor de uso y tiene utilidad, pero el producto como producto no tiene un nombre abstracto, y entonces yo le pongo uno, invento uno. El valor es el producto como producto, es decir, es la productualidad del producto. Piensen utilidad, productualidad. El producto, en tanto producto del trabajo humano, a eso se llama valor. Es decir, una manzana que saco del árbol porque se está dando, tiene valor de uso, me lo como y me alimento. Pero una manzana que no existe la tengo que producir. Y entonces es el producto del trabajo humano. Entonces ya no es una manzana natural con valor de uso. Ahora es una manzana cultural, fruto del trabajo. ¿Y qué es lo que le queda? Escuchemos la palabra de Marx. Examinemos ahora el residuo del producto del trabajo. Nada ha quedado de ella salvo una misma objetividad espectral, una mera gelatina galerte de trabajo humano indiferenciado, Unterscheidlosigkeit. Unterscheiden significa diferenciado y Unterscheidlos es no diferenciado. En la manzana como producto y en la vaca como producto del pastoreo y en el maíz producto de la agricultura, queda como un espectro que es un trabajo humano indiferenciado. ¿En qué sentido? En que hay trabajo en la vaca del pastor y hay trabajo en el maíz del agricultor y en la manzana del fruticultor. En el valor está objetivado o materializado. Vergegenständigt oder materialisiert. Ese es el materialismo de Marx. No todo es materia. ¡Qué estupidez! Todo es materia. Y la conciencia es producto de la materia. Y nosotros somos productos de la materia. Eso es el materialismo dialéctico. A Marx no le interesa la naturaleza como naturaleza. Ya lo dije. Debe ser una isla coralífera de reciente formación en Australia. Es lo único que el ser humano no ha hecho cultura, todo lo demás ya lo ha trabajado. A Marx le interesa la materia de trabajo y la materialización en la producción. Materializar es hacer objetivo, Vergegenständigt. Gegenstand es objeto y Vergegenständigt es la acción de hacer objeto. Objetivar. ¿Qué objetivo? Mi vida. Porque yo trabajo 10 horas para hacer esta mesa. ¿Y dónde están mis 10 horas de trabajo? ¿Dónde están mis 10 horas de vida? Ah, se han objetivado en la mesa. Yo la vendo, me dan dinero y ahora puedo pagar para dormir, recuperar la fuerza. Puedo comer, comprar alimentos. Puedo recuperar mi fuerza de trabajo gracias a mi objetivo. Y vuelvo a subjetivar lo objetivado. Más dice, la producción es objetivación del sujeto. Producción. Y el consumo es subjetivación de la objetividad. Bonito, ¿no? Puro Marx.
Grundrisse. Yo hablo con precisión. Y hace poco daba una clase en la Sorbona de París. Había más gente que ustedes, pero eran profesores. Y no les preguntaba a los profesores de la Sorbona, es que Marx dice esto, Marx dice esto. Y todo calladito. Y si no, le saco el texto y terminamos. Y cientos de textos. Entonces yo no pregunto mucho porque lo he leído. 20 semestres en esta facultad, así que soy un poco prepotente, pero son mis compañeros alumnos que he nombrado en los libros, a Sandra Kunz y a una cantidad que hoy ya algunos son profesores ahora, pero ya en los 80 eran alumnos como ustedes. Leímos Marx con microscopio. Entonces, valor es objetivación de vida, como una, dice él, gelatina, pero otras veces dice como un coágulo. Y después ese valor, cuando circula en el Capital, Marx usa una metáfora semita, que es circulación de sangre. Porque para el pueblo semita, la sangre es la vida. Y la carne es el ser humano. No hay cuerpo-alma, no hay cuerpo, hay carne. El verbo se hace carne. Es la interpelación revolucionaria, se hace sistema. Eso sí significa el verbo se hace carne. Pero la carne es el ser humano. Y la vida está en la sangre. Y si no, le cortaban a un animal, le sacaban la sangre y pobrecito, se moría. Entonces que sí, que en la sangre está la vida, no en el alma, en la sangre. Y entonces Marx usa la sangre. Dice, el valor es como un coágulo. ¿Se entiende? Yo puse mi vida en la mesa. No hay ningún economista tan humanista, espiritual, profundo como Marx. El señor Adam Smith, el señor Hayek, todos estos economistas, esos son materialistas vulgares. Creen que el valor los constituye el deseo del comprador. ¡Jua! Van a ver ustedes lo que significa el fetichismo. En cambio, Marx dice, todo lo económico es vida humana. Eso es un humanismo. Y además, si me lo roban, yo hice la mesa 10 horas y después me roban la mesa, me matan. Porque me roban vida. Y cuando me sacan la vida, me matan. Entonces él dice, capital muerto, todo. En alemán, todo. Todo es muerto. Y todo el adjetivo. Capital muerto. En cierta manera el valor es capital muerto, pero que recupero cuando lo consumo. Pero si me lo roban, estoy terminado. Bartolomé Las Casas, Latinoamérica, 1514. Por eso lo mío es filosofía latinoamericana desde el primer día. Soy anti-eurocéntrico desde el primer día. Estoy en contra de la filosofía eurocéntrica. No digo más. Porque si no, señores, hay que cambiar todo el plan de estudios de esta facultad. Entonces yo no dejo filosofía latinoamericana para el último semestre cuando están saliendo y dicen, ¿habrá filosofía latinoamericana? Y le van a decir que no hay. Con lo cual dicen que no son filósofos, porque ellos son latinoamericanos. No, yo empiezo la filosofía como latinoamericana el primer día. 1514, Bartolomé Las Casas, en Santi Espíritu, un pueblito recién fundado en Cuba. El antidiscurso de la modernidad empezó en Cuba, no con Fidel Castro, sino... Bartolomé Las Casas leyó un texto hebreo y decía así: ofrecer a Dios un bien robado a los pobres es matar al hijo en presencia de su padre. Quien no paga el justo salario derrama sangre. El pan es la vida del pobre. Bartolomé leyó ese texto y le dijo al gobernador Velázquez de Cuba: no puedo celebrar la misa, porque era un cura.
porque el pan que vio ofrecer a Dios se lo he robado a los pobres. Pero como el pobre objetiva su vida en el pan, ofrezco a Dios la muerte del hijo, que es el indio, y entonces el acto es idolátrico. No puedo ofrecer más sacrificio. Y no pudiendo celebrar la misa, vendió una yegua y 2 cosas y partió a España para explicar al rey que todo lo que en las Indias se hacía era una gran injusticia. Ahí empezó mi filosofía de la liberación. Y eso es Marx. Pero lo único que Bartolomé de las Casas no sabía lo que Marx iba a escribir en 1858. 1858, vamos a hacer matemática, 2, 5 menos 4, 342 años después. Pero dijo lo mismo, uno metafóricamente y la otra con categorías de la ciencia económica. Pero dijeron lo mismo, uno metafóricamente, entonces el filósofo hermenéuticamente sabe que valor es sangre. Y si yo robo el valor, mato. Y Marx dice, vida o muerte. Esa es su ontología. No es una cosita así nomás. Y eso es válido hoy y hace polvo toda la economía dicha científica que está prendida de alfileres sobre un mercado etéreo, del cual ellos no pueden dar fundamento. El señor Obama estaba en la escuela de Derecho ahí en Harvard. No puede ni decir qué es el derecho, Obama. Y por eso es un monigote del poder. Bueno. Lean despacito entonces el texto. Estamos históricamente situados en un momento primero donde la autoproducción y el autoconsumo aún de la comunidad en Oaxaca, que tiene apenas un pequeño tianguis, pero que ni está en el capitalismo, sino autoproducción del clan y la tribu, tiene una estructura muy simple que hace muy difícil cualquier tipo de injusticia estructural e institucional. Ahí todavía nadie roba a nadie. Es el nivel de las comunidades guaraníticas, por ejemplo, ya en ese nivel ya se produce valor. Esa es mi hipótesis. Algunos creen que el valor va a surgir propiamente en el capitalismo. Sí, porque va a haber un desarrollo del concepto del valor. Y cuando entonces el individuo deje de formar parte de una comunidad y aisladamente haga un contrato en el capital y entre como individuo a ser societarizado en la empresa, va a producir abstractamente un valor que va a ser la objetivación de su vida ya aislada. Entonces ahí el valor va a cobrar un sentido último. Pero entonces yo voy a empezar a hablar de la evolución de los conceptos que culminarán en el capital, pero que se originan antes. Entonces, termino. La economía es una ciencia práctico-productiva, que no solamente se la sabe con el valor de uso como satisfacción, sino que ya produce los satisfactores y no solamente enfrenta valores de uso, sino que ya produce valor. Y valor es la productualidad del producto. Es el hecho de ser producido por el ser humano. Quiere decir que lo natural no va a tener valor, aunque tenga valor de uso. La manzana que encuentro no tiene valor ni valor de cambio todavía. Tiene valor de uso. Después vamos a ir logrando. La tercera tesis va a ser el ciclo económico equivalencial, valor de cambio, dinero y mercado. Y eso lo vamos a lograr en el Neolítico. O decir, es una historia. De a poquito. Y muy simple. Pero estamos yendo a el ur factum, diría Marx, al hecho originario de la economía, de toda economía posible. Bueno, esta es la tesis 3 de las piezas. Like
decoración podría haber, pero mejor así no se distrae. Está bien, el pizarrón está aquí, no está tirado en el suelo ni en el techo. Cumple un sentido, pero todo es a partir del ser. Y el ser es el acto pedagógico que no veo, sino que se supone. Es el fundamento. Esta palabrita la vamos a ver en Marx, la vamos a ver en la economía muchas veces. Entonces lo escribo muy bien. Fundamento. Y esto en alemán, Marx lo va a escribir Grund. Grund. Y justamente su primer gran libro, la primera redacción del Capital, se llama Grundrisse. ¿Por qué? Drisse significa crítica fundamental. Eso, por eso vamos a hablar de los Grundrisse. Primera redacción del Capital, 1857-59. Fue la primera vez que escribió el Capital Marx. Los Grundrisse son la crítica fundamental de la economía política. Bien, esa totalidad funda lo que es el mercado. Lo que pasa es que toda la economía burguesa ya se sitúa en el mercado sin pensar todo lo que está antes y su nivel fundamental. Entonces dice, la totalidad no tiene sentido. Tiene sentido una mercancía, el producto se transforma en mercancía y el producto se transforma en mercancía. Hay mercancías, hay compradores, hay vendedores, hay dinero, hay un contrato de compra-venta, todo eso se ve como se... Esto parece muy obvio hoy, pero era una novedad en la época. Introducir al mercado era continuar el argumento ético de Mandeville. Mandeville, que era un ético holandés que pasó a Inglaterra y escribió un relato sobre la fábula de las abejas como una sociedad perfecta. Dice, en la sociedad actual burguesa, los individuos luchan egoístamente por su beneficio, y esos son vicios. Vicios para la ética medieval o pre-burguesa. Pero en cambio, en la nueva ética, cuando estos pasan a lo público, ese vicio se transforma en una virtud, porque cada uno lucha para sí, pero en el fondo se suma el operar de todos y la sociedad enriquece. Entonces el mercado comienza a ser la solución de un problema ético. Cómo vicios se transforman en virtudes, y no en un problema económico, sino ético. Entonces Adam Smith toma esta idea, y la primera nota de El origen de la riqueza de las naciones es un texto de la fábula de las abejas de Mandeville. Voy a decir que lo tiene muy presente. La primera nota del librito, vayan ustedes a verlo en la edición del Fondo de Cultura Económica. Entonces el mercado entra en la filosofía por primera vez y al mismo tiempo en la economía, y de ahí se va a empezar a desarrollar. Pero el punto de partida, aún para Adam Smith, después de hablar que el hombre trabaja, etc., ya va a ser situarse en el mercado. Entonces, en el fondo, no interesa al productor y sus necesidades, que sería el trabajador. Lo que interesa son los productos en el mercado. Y ese producto en el mercado pasa que los que estudian economía saben cómo empieza la ciencia económica moderna. Moderna, diríamos, 1776. El origen de la riqueza de las naciones de Adam Smith, que de paso
era un profesor de ética, no era economista, y hizo esta obra como parte de su visión de la ética en cuanto a la administración pública. E inventó algo que no existía casi o empezaba a existir, que era la economía, pero apenas si los fisiócratas habían empezado, y también Kesney y Turgot y algunos otros. Ahora, los que saben cómo empieza esa ciencia económica se dan cuenta que estoy empezando completamente de otra manera. Entonces, para los que no saben de ciencia económica, les puede parecer obvio, ingenuo, naive, esta manera tan simple de empezar, pero lo que pasa es que es un empezar completamente distinto. Repito un poco de nuevo cómo empieza esta ciencia económica aún actual, la más elaborada, porque la ciencia económica después puede llegar a complejidades enormes, grandes ecuaciones matemáticas y todo en el mercado para prever inversiones, lo que ustedes quieran, estadística, pero el filósofo que siempre lee la primera página de los grandes libros es una totalidad. Y acá estamos usando una categoría filosófica, del cual el pensamiento analítico dice, por ejemplo, Popper, en la discusión con Adorno, totalidad. Totalidad no tiene ningún sentido, no es ningún objeto, por lo tanto es irracional. Justamente la totalidad es lo que permite que haya objetos con sentido. Puede decir, la totalidad, claro que no tiene sentido, es el fundamento del sentido. Por ejemplo, estamos aquí, usted sentado, yo aquí, pues el aula o la ventana de este lado, columnas, bastante pintado de blanco, un pizarrón aquí, mesas, sillas, suelo duro. ¿Qué organiza este encuentro aquí? Esto es una sala de cine, es una fiesta, una disco, es un partido de fútbol, no es algo especial, es una clase. ¿Qué fundamenta la clase? Una totalidad, algo así como un acto pedagógico, donde una generación comunica a otra un cierto saber para que más rápido pueda incorporarse activamente a la sociedad. Es decir, que el ser pedagógico es el que está fundando todo lo que aquí acontece. Esta mesa es una mesa pedagógica, no es una mesa donde el médico va a hacer una cirugía, no es la mesa de un tribunal de justicia, no es la mesa de mi cocina, hay muchas mesas, pero la que determina este tipo de mesa es la totalidad del acto pedagógico. Pero el acto pedagógico no es ningún ente que yo vea. Yo veo la columna, la luz. ¿Por qué hay luz? Para que se vea. En general, pues no hay. Y en la primera página es donde se dan los supuestos. Y muchas veces el economista lo da por sabido porque todos están de acuerdo. Esos acuerdos son los que hay que poner en cuestión. Adam Smith empieza un poco de la siguiente manera, pensando en Hobbes, allá en el 1642, un siglo y medio antes, en el Leviatán, donde plantea el mismo esquema que ahora Adam Smith lo va a aplicar a la economía, de la política a la economía. Entonces empiezan diciendo, hay un individuo que trabaja y que produce un bien. Entonces diríamos, hay un sujeto 1 que trabaja y produce un producto, y hay otro individuo que produce otro producto. Y al producir cada uno distintos productos, pues por una tendencia al intercambio, intercambian uno por el otro de los productos, pero para hacerlo tienen que hacer un contrato. Entonces, el tercer tema es un individuo que produce, otro que produce, y el tercer tema, un contrato. Este es el contrato que en la política es el contrato que constituye la sociedad política. En Hobbes, Locke, Hume,
Kant y en la época, el contrato. El contrato aquí no es un contrato para constituir una sociedad política, es un contrato de compra-venta. Y de ahí en adelante sigue la descripción de la economía. Estos supuestos ya incluyen de que, por supuesto, ese intercambio va a ser hecho en el mercado.